Bueno, como mencionó Roberto, es un apartado de la tesis que estoy haciendo sobre la Guerra Fría Cultural en Costa Rica durante la década de los 50 y 60. Y bueno, la ponencia que les voy a presentar se llama Oficina de Estudios Políticos Internacionales 1954-1956, Propaganda Gubernamental para una Costa Rica Anticomunista. Bueno, anteriormente Roberto decía, ¿verdad?, que sí se puede hablar de Guerra Fría en Latinoamérica. Y bueno, como que de alguna forma yo me salté, ¿verdad?, ese paso y incluso hablo si es posible hablar de una guerra fría cultural en Latinoamérica y bueno, en mi caso, en Costa Rica. Bueno, la ponencia trata de responder eso y es que comúnmente se entiende la guerra fría cultural como una cuestión de propaganda que proviene desde el norte, ¿verdad? Principalmente en nuestro caso el imperio, ¿verdad? Estados Unidos con su Departamento de Estado, la CIA, la UCIS, ¿verdad? Desplegando toda su propaganda anticomunista, prodemocrática en el hemisferio, pero se puede hablar de una guerra fría cultural local o incluso de una guerra fría cultural local, pero también que se va a exportar a otros países del sur, a otros países de la región o incluso del sur hacia el norte. Y bueno, aquí vamos a ver un poco estos temas con esta Oficina de Estudios Políticos Internacionales. Bueno, primero tenemos que empezar, ¿verdad?, con esta segunda administración de José Figueres Ferrer de 1953-1958, que de alguna forma va a continuar, ¿verdad?, con su proyecto político nacionalista, socialdemocrático, izquierda anticomunista, ustedes como quieran llamarle. Y bueno, por un lado están las relaciones económicas, ¿verdad?, continuar con esas políticas nacionalistas, pues, con la Junta, ¿verdad?, ya se había nacionalizado la banca, está creándose varias instituciones estatales, por ejemplo el ICE, también un aumento de impuestos a los más ricos, ¿verdad?, a la oligarquía, un 10% de la renta. Y a las pocas semanas de llegar al poder, ya se estaba sugiriendo un nuevo contrato con la UFCO de un 50% de la renta de la transnacional, que bueno, era un pedazo bastante grande del pastel. Y por otro lado, también unas relaciones internacionales que, bueno, vienen a modificar al status quo de la administración anterior de Otilio Lati. Por un lado, las críticas a las dictaduras caribeñas, bueno, que ya venía desde la década de los 40 con sus asociaciones con la Legión del Caribe, y también las críticas al beneplácito estadounidense hacia esas dictaduras. Y bueno, esto se reflejó más que nada con el boicot a la Conferencia de Caracas de 1954, bueno, que fue organizado por el secretario de Estado John Foster Dulles para declarar, ¿verdad?, la posición anticomunista del hemisferio. Y bueno, va a ser Figueres y por otra parte Costa Rica el único que no va a participar en esta conferencia de Caracas, porque va a apoyar, ¿verdad?, los prisioneros políticos del dictador Marco Pérez Jiménez. Bueno, todas estas posturas, tanto locales como internacionales, les va a generar muchas críticas a Figueres y se le va a acusar de comunista, ¿verdad? Figueres el comunista. Entre ellos, ¿verdad?, estaban congresistas conservadores, agentes de la CIA, dictadores caribeños, por ejemplo, Somoza, Trujillo, Marco Pérez Jiménez, incluso opositores nacionales, que, bueno, seguían todavía arrastrando con estas enemistades de la década de los 40, que, bueno, llevó a la Guerra Civil de 48, incluso antiguos aliados como Tilio Lati, que, bueno, se habían posicionado en contra de Figueres como el nuevo comunista de Costa Rica. Y bueno, esto va a permear, ¿verdad?, en la imagen del país, va a haber una crisis de credibilidad en su imagen, va a ser acusado gracias al gobierno de Figueres de posiblemente un desembarco de una postura antidemocrática y comunista en el país. Y bueno, precisamente va a aparecer esta Oficina de Estudios Políticos Internacionales, cuyo director fue Fernando Osvaldo Jiménez, que ven en la foto, a de alguna forma contrarrestar a toda esa campaña crítica al gobierno de Figueres, ¿verdad? Esa campaña que les acusaban de comunistas y antidemocráticos. Bueno, esta oficina tenía, ¿verdad?, en su principal objetivo, ¿verdad?, a puertas abiertas, digamos, a puertas al público, que era un sistema informativo e instructivo destinado a nuestros diplomáticos. O sea, de alguna forma que sirviera como, ¿verdad?, para tener una información o para desplegar la información al cuerpo diplomático, ¿verdad?, en cuestiones de relaciones internacionales. Sin embargo, esta oficina también va a tener otra cara, que va a ser una oficina, una agencia de propaganda gubernamental. Y bueno, principalmente esto lo vamos a ver con dos ejemplos. Uno, la propaganda contra la invasión de 1955 en enero, causado, ¿verdad?, por opositores locales, entre ellos Tilio Late, Calderón Guardia, Teodoro Picado, Fernando Castro Cervantes, el que había sido vencido en las elecciones de 1953, e incluso Mario Echandi, ¿verdad?, el líder de la oposición de la Asamblea Legislativa, y por otro lado el apoyo internacional, con la cabecilla de Somoza, incluso también rumores de otros dictadores caribeños, entre ellos se dice que Castillo Armas también estuvo apoyando la invasión a Costa Rica en 1955.
Por supuesto, el país, la administración de Figueres se encontraba en un problema enorme y necesitaba contar con el apoyo internacional. Se mandó entre ellos a Gonzalo Facio, ¿verdad?, que era líder de la Asamblea del Partido Oficialista, a Estados Unidos a hacer propaganda, a hacer publicidad en favor de Costa Rica, y el fundamento de esa propaganda era una bien dictadura armada contra una democracia desarmada, ¿verdad? Esta democracia desarmada, Costa Rica, la que sacó el ejército, ¿verdad?, de su institucionalidad, y otra parte, la bien dictadura armada, la de Somoza. Bueno, esto muy bien lo expone en el artículo de Goldman, que muy bien conocía, y va a ser la oficina que también se va a encargar de esa campaña propagandística, no solo local, sino también internacional. En la memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos se refleja, ¿verdad?, esas labores que hizo la oficina. Durante las hostilidades de la Cancillería, desplegó una extraordinaria e intensa actividad diplomática a través de enviados costarricenses al exterior, para tratar de obtener, como en verdad se obtuvo, el favor y el apoyo de los gobiernos extranjeros y de la opinión pública mundial de la causa de Costa Rica. Bueno, al parecer toda esta campaña, esta propaganda sirvió, porque bueno, obtuvimos, ¿verdad? El gobierno de Figueres obtuvo el apoyo de la campaña de la OEA, ¿verdad? Anunciando, ¿verdad?, desplegando el Tratado del Río, e incluso Estados Unidos la apoyó, a pesar de las críticas de ciertos círculos conservadores dentro de él, porque quería mantener ese compromiso democrático con la región, ¿verdad? Después de haberse difundido que la CIA estuvo en la calle de Arbes. Entonces, bueno, no quería, ¿verdad?, dañarse su imagen como la potencia del mundo libre. También, por supuesto, esta oficina desplegó no solo una cuestión de casillerías, ¿verdad?, trabajo diplomático en círculos políticos cerrados, sino también una producción textual más abierta, ¿verdad?, desplegada a cuerpo diplomático, a instancias del gobierno, a la prensa local, incluso internacional. Y esta producción textual se ven en dos elementos, ¿verdad?, en dos medios, que fueron los boletines oficiales más de corte local, de producción local, que se encargaban de difundir los sucesos bélicos, las gestiones diplomáticas, las actividades y conclusiones de la Comisión Investigadora de la OEA, la situación política interna, las manifestaciones de la opinión pública mundial favorables a la causa de Costa Rica. Y por otro lado, las informaciones para la prensa y la radio, que eran de alguna forma reproducciones de artículos internacionales, de información internacional, bueno, que difundían la actitud de la opinión pública mundial favorable a la causa costarricense, en formas de artículos, editoriales, cables, declaraciones, manifiestos, etcétera, publicados en la gran prensa internacional. Bueno, ¿qué sirvió esta producción textual? De alguna forma era una caja de resonancia que le decía a los costarricenses que esto, ¿verdad?, todos estamos con Costa Rica, todos estamos con esta democracia desarmada contra esta dictadura armada, ¿verdad?, invasores, de opositores, de traidores locales, de alguna forma, ¿verdad?, crear esta burbuja que el hemisferio estaba con Costa Rica. Y otro, por supuesto, era un discurso motivacional, y bueno, esto lo dicen precisamente en los informes, ¿verdad?, crear un discurso motivacional para que los opositores locales no triunfaran en este intento de golpe de Estado. En palabras de Bolio, recordemos, el director de la oficina fue fuente de información y divulgación relativas a la causa de la democracia costarricense, con el propósito de tener para Costa Rica el favor de la opinión pública mundial. Y bueno, por supuesto, era muy importante ganarse esa opinión pública mundial, no solo los sectores políticos, sino en términos generales, ¿verdad? Uno de los elementos, uno de los principios de la Guerra Fría Cultural, ¿verdad?, es conquistar los corazones y las mentes, y bueno, esta oficina estaba haciendo, ¿verdad?, estos propósitos. Por otro lado, la otra aspecto, ¿verdad?, que se vio las actividades de la oficina fue la propaganda y las actividades culturales que desplegó también a nivel internacional y local. Ya hablamos, ¿verdad?, de esta crisis de credibilidad, y la intención de la oficina era presentar a Costa Rica como la democrática y la anticomunista que era, ¿verdad?, que estas acusaciones de las dictaduras caribeñas, de opositores locales, de círculos conservadores en Estados Unidos eran mentira. Y bueno, para ello tradujeron, reprodujeron y difundieron libros, artículos y folletines demostrando el compromiso democrático de Figueres. Algunos de ellos, The Woman Vote en Costa Rica, de Ruth Roanoke, que bueno, muy parecido a lo que estaba afirmando, ¿verdad, Eugenia? Los ligámenes, que bueno, este artículo de alguna forma dice, ¿verdad?, como la administración, la junta fundadora, le dio el voto a las mujeres, de alguna forma reafirmando ese compromiso democrático de Figueres. Otros artículos o libros, Costa Rica, Tierras de Trabajo y Esperanza, el presidente de Costa Rica, claramente, seguramente, ¿verdad?, replicando todo, reproduciendo este compromiso democrático. Impresiones de viajes, periodistas de Guatemala y Bajo la Encina Leyenda. Bueno, como dice Antonio Niño, con el concepto de propaganda cultural,
esta propaganda que desplegó la oficina era una propaganda afirmativa, ¿verdad? Era ganarse adeptos a favor del punto de vista propio, ¿verdad? Crear una imagen benevolente del estatus político y cultural de la nación. Y bueno, esto no solo se quedó en lo local, sino que también se difundieron estos textos a las embajadas y a instituciones culturales fuera del país. Pero por otro lado, además de esa propaganda afirmativa, está la propaganda negativa, que era mostrar las actitudes de nuestro gobierno en torno a la lucha contra el comunismo internacional. Y una de esas formas fue con las alertas anticomunistas. Se ve, por ejemplo, en la prensa local costarricense, de que la oficina está alertando sobre actividades de naturaleza comunista internacional. Por ejemplo, le decía a los costarricenses que no fueran al Festival de la Juventud Suramericana en Brasil en 1955 porque era comunista, ¿verdad? Era naturaleza comunista, era propaganda soviética, o que no fueran al sexto Congreso Americano de Maestros en Uruguay de 1955 por las mismas razones. Entonces, bueno, como una forma de mostrar, ¿verdad?, que el gobierno está comprometido a combatir el comunismo. Pero bueno, seguramente donde se mostró más esto fue en la invitación al primer aniversario de la Revolución de 1954, en celebración del derrocamiento de Jacobo Arbenz. Y bueno, aquí ya vemos cómo se despliega esa producción de propaganda hacia la diplomacia pública y cultural, ¿verdad? Más abierta, más de generarse adeptos, persuadir, convencer a la población fuera de Costa Rica. Y esto, por supuesto, era una excelente oportunidad. Precisamente fue el embajador de Guatemala, Renato del Core Alvarado, el que solicitó a la oficina que cooperara con actividades culturales para celebrar este aniversario en Guatemala. Y bueno, la oficina va a aceptar y vio esto también como una excelente oportunidad, por un lado, para aliviar las tensiones entre Guatemala y Costa Rica. Costa Rica, porque está acusando al gobierno de Castillo Armas de haber financiado, ¿verdad?, haber entrenado a muchos de estos invasores de 1955, y por otro lado Guatemala, que acusaba al gobierno de Figueres de estar acusando a su gobierno de ser una dictadura. Entonces, bueno, se vio esto como una excelente oportunidad para aliviar estas tensiones, y el encargado de aliviar esto fue el Teatro Universitario de la Universidad de Costa Rica, bueno, que en ese tiempo estaba dirigido por Lucio Ranuzzi, que estaba haciendo magníficas labores, ¿verdad?, en este aldeanismo cultural que estaba Costa Rica en la década de los 50. Y bueno, lo que pasó fue que el Teatro Universitario presentó 3 obras en Guatemala, las 3 que les voy a mencionar: El Zoológico de Cristal de Tennessee Williams, Ninotchka de Ernst Lewis y Las Manos Sucias de Jean-Paul Sartre. La que me interesa son estas 2 últimas y ¿verdad?, no es para nada gratuito que se haya escogido estas 2 últimas obras. Por un lado, Ninotchka, no sé si han visto esta película magnífica, ¿verdad?, donde Greta Garbo presenta, ¿verdad?, personifica a una comunista burócrata, ¿verdad?, una funcionaria de la Unión Soviética que va a París y termina seducida, ¿verdad?, por los encantos de un aristócrata, ¿verdad?, francés, que no solo la seduce, ¿verdad?, por sus encantos, sino que también la seduce por los encantos del capitalismo, ¿verdad?, la champaña, la música popular, la comida, el mundo libre. Entonces, bueno, esta obra representa muy bien esa diferencia del mundo libre versus el mundo comunista. Y Manos Sucias de Jean-Paul Sartre, ¿verdad?, que es una obra sobre la resistencia comunista en un país de Europa del Este durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, como este grupo de la resistencia comunista tiene sus disputas, tiene sus puñaladas en la espalda, bueno, son sumamente, ¿verdad?, recelosos. Y aunque Jean-Paul Sartre no es una obra precisamente anticomunista como la de Ernst Lewis, ¿verdad?, que es un anticomunismo, una comedia anticomunismo muy divertida, esta Manos Sucias es más como una obra existencialista sobre las implicaciones del compromiso político en nosotros, propuestas como esos temas que aborda este existencialista francés, ¿verdad? Sin embargo, en la época se leyeron estas 2 obras como anticomunistas, ¿verdad? Se interpretaron como obras anticomunistas. Y bueno, precisamente el Teatro Universitario va a presentar estas obras en el primer aniversario de la Revolución de 1954. ¿Y por qué se presentan esas obras? Como de alguna forma para reafirmar esos vínculos anticomunistas de ambas naciones, ¿verdad? Somos anticomunistas los dos, Guatemala y Costa Rica. Incluso Costa Rica era desde antes anticomunista, ¿verdad? Eso es lo que decía Figueres, que fue el primer país de Latinoamérica en vencer a los comunistas con la Guerra Civil de 48. Y bueno, aquí se ve una nota de La Nación, de donde se habla, ¿verdad?, el éxito que tuvo el Teatro Universitario en Guatemala. El Teatro Universitario de Costa Rica acaba de realizar en Guatemala con muy buen éxito la misión cultural especial que le encomendó esta Cancillería.
con el propósito de fortalecer los vínculos diplomáticos que existen entre nuestro gobierno y el de aquella nación hermana. Los artistas universitarios participaron en los eventos efectuados en la ciudad de Guatemala para conmemorar el primer aniversario de la Revolución de 1954. Asimismo, los integrantes del Teatro Universitario rindieron un homenaje a los próceres de la independencia guatemalteca y al coronel don Francisco Javier Arana, héroe de la lucha anticomunista en Guatemala. Bueno, también se dice como el teatro puso, ¿verdad?, 2 coronas conmemorativos en el Gran Hotel Continental, cosa que, bueno, le pregunto a los colegas que si saben, ¿verdad?, cuál es la importancia de este Gran Hotel Continental en este conflicto, pero bueno, vemos cómo se desplegó toda esta misión cultural para reflejar ese compromiso anticomunista con las 2 naciones. No sé cuánto me falta, si ya voy concluyendo. Ya estás en tiempo. Ok, me falta poquito. Igual, también no solo desplegó, ¿verdad?, esta propaganda anticomunista, sino que también la oficina realizó trabajos de espionaje e inteligencia, ¿verdad? Utilizó el cuerpo diplomático como una red de espionaje, principalmente para combatir a los planes de los comunistas. Incluso se les giró unas instrucciones al cuerpo diplomático, entre ellos dice, observar las representaciones de Venezuela, República Dominicana y Nicaragua, por supuesto, los enemigos de las dictaduras caribeñas. Y por otra parte, ¿verdad?, vigilar a los costarricenses contrarios al régimen en el exterior, ver los textos, ver las publicaciones contrarias al país y divulgar la orientación democrática de Figueres y el gobierno. Bueno, como conclusión, finalmente la oficina tuvo que cerrar, duró prácticamente 2 años muy activos, pero ya en finales del 55 y 56 se les está acusando mucho por parte de políticos de la oposición precisamente, que el gobierno estaba utilizando fondos públicos para su propaganda gubernamental. Bueno, fueron tantas presiones que tuvo que cerrar la oficina. Y aquí nos vemos, ¿verdad?, entre las conclusiones máximas es el problema de la imagen en la Guerra Fría. La imagen era muy importante, incluso problemas de imagen podían ocasionar un golpe de Estado, incluso posibles intervenciones. Y aquí vemos la oficina trabajando en esos términos, ¿verdad?, mejorar la imagen del gobierno. También como Costa Rica fue partícipe de la Guerra Fría Cultural, no solo como receptor, sino también como productor, y no solo a nivel local, sino a nivel internacional. También vemos los ámbitos de lucha internacional local y vemos los límites, ¿verdad?, la Guerra Fría contra ese reduccionismo bipolar de 2 bloques, de 2 mundos, sino que puede haber muchos enemigos, como tuvo el gobierno de Figueres, ¿verdad?, las dictaduras caribeñas, los comunistas. También el mandato de la Guerra Fría, la necesidad de reposicionarse, la necesidad de que Costa Rica tenía que afirmarse en su democracia, en su anticomunismo, y también la reapropiación de la ideología de la Guerra Fría, que bueno, fue un trabajo que hizo de alguna forma la oficina durante toda su propaganda. Y eso sería mi ponencia. Muchas gracias.